Fidel Castro es el de mayor marca de intentos de asesinato. El servicio secreto cubano asegura que lo intentaron matar 638 veces. Vamos a suponer que esta cifra es exagerada. De todas maneras, la CIA estaba sobre él y la CIA es uno de los organismos más poderosos en cuanto al propósito de eliminar a un líder. Sí, desde ácido en las gotas para los ojos hasta disparos a larga distancia que fallaron. La esposa. La esposa. La volvieron contra él. Por eso hoy me dio risa. Elguera o Hernández, ¿quién tiene un cartón hoy? ¿Cómo? Donde está un agente de la CIA parado frente a las tumbas de los presidentes estadounidenses diciendo: misión cumplida. Entre los métodos planteados para matarlo destacan, aunque todos fracasaron, francotiradores, explosivos colocados en sus zapatos, veneno inyectado en un puro, una pequeña carga explosiva dentro de una pelota de béisbol. La triunfante Revolución Cubana en 1959 arrancó la desaparición física y entre los más interesados estaban agencias norteamericanas de espionaje y subversión. Esto, sea o no, ilustra todo lo que se intentó contra Castro, que una examante ya conversa fue comisionada para matarlo. Llegó ella con ese propósito y él dijo: oye, ¿vienes a matarme? Sí, aquí tienes una pistola. Y ella no se atrevió. ¿Cierto o no? Es una de las anécdotas. Oye, es que yo creo que había un departamento especial denominado Departamento de Trabajos para eliminar a Castro. 10 veces por año aproximadamente, en un promedio así, a cálculo rápido, 10 veces por año era lo que intentaban matar a Castro. Es que es una fijación la que tenían los estadounidenses. Hay otro personaje que también se salvó de muchos atentados contra su vida y creo que queda en segundo lugar. Ah, caray. El francés de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, pero sí eran abiertos y a media calle las aceras. Y contra Castro hay un individuo siniestro, Luis Posada Carreras. Intentó y hubo varios atentados, no contra él, que tuvieron buen resultado. En fin. Ese voló un avión, ¿no? Ese sí, exactamente. Y lo metieron a la cárcel y Moscoso, la que fue presidenta de Panamá, lo dejó libre y uno de los terroristas peores contra Cuba está libre, si es que todavía viva. Había otro adversario terrible que era Hugo Mansferrer. También ese con barcas torpederas ametrallaba los barrios de La Habana y de diferentes ciudades porteñas. Pero lo peor que se intentó fue la invasión. Bueno, sí. 1961, Bahía de Cochinos, 1500 prisioneros. No, 1500 no eran soldados. Voluntarios. Mercenarios, sí. Sí, todo esto. Eran hijos y pertenecientes también a las tropas y a las fuerzas especiales del propio Batista que regresaban. Esos iban engañados porque les dijeron que en cuanto se diera la azonada, el pueblo cubano entero se les iba a unir. Eran 1500, pero
Castro nada más tomó unos cuantos prisioneros, 1,100 y tantos de ellos, y le dijo a Estados Unidos, aquí los tienes, necesito medicinas, alimentos y demás, y al cambalache. Tractores, sobre todo. Sí, y también les prometieron apoyo aéreo, que no les dieron. Bueno, ese sí existió, pero muy tímido. Sí, pero No en la... les dieron un par de aviones a ellos, pero se supone que esperaban que la Fuerza Aérea de Estados Unidos atacara al ejército cubano. Pero Cuba ganó la revolución con un avión. Uno. Y lo tienen ahí. Y un barco. De un barquito. Pero Gran ¿cómo man. ganó la revolución? Castro logró en Sierra Maestra 800 seguidores, 800, no todos armados. Y Batista se le vino encima con 14,000. Y al rato triunfó Castro, porque entre otros factores, muchísimos de estos 14,000 se unieron a Castro. José Luis López, 77 años, de la Venustiano Carranza. Para mí es superior el logro obtenido por Cuba bajo Fidel Castro que el obtenido por México en 100 años de revolución, que más bien ha sido revolución. Son reconocidos los logros cubanos en deporte, salud y educación. En cambio, en México solo exportamos migrantes. Debo decirles que conozco Cuba por razones de trabajo. Más de 10 visitas. Y nunca vi gente descalza o limpiando o pidiendo limosna. Pero no puede equipararse el avance que ha tenido México al de Cuba, por favor, en todos los órdenes. Bueno, son dos distintas visiones, dos distintos modelos económicos. México produce más autos que Cuba, por ejemplo. De cero que producía cuando se inició esto, pues México ahora produce una producción industrial y tecnológica muy importante, cosa que a Cuba no le han permitido. Pero desde luego en lo que son avances sociales y bienestar de la población, en Cuba la situación es más justa. Y una cosa que poco se ha hablado de Castro en este sentido, hubo una época de revolucionarios en donde está inscrito él y Mao y tantos más revolucionarios. Allí se quedaron los que hicieron esa revolución, excepto Mao, varios más, Mao y Castro, que una vez que terminó la revolución, ellos la hicieron, comienzan ya como estadistas a hacer la reconstrucción. No se quedó en revolucionario, también fue un estadista. En China no se quedó Mao en la revolución, sino que comenzó a reconstruir China hasta lo que es hoy. Entonces tienen doble carácter, revolucionarios y luego estadistas. Y claro, hay una frase que dice que cada revolución engulle a sus autores, en donde la mayoría de los que les rodeaban fueron víctimas. Esa era la discusión más fea entre el Che y Fidel. El trabajo difícil es después de la revolución. Si salgo, llego, si llego, entro, si entro, gano, dijo Fidel. Todo lo cumplió, pero después le dijo al Che, aquí es lo difícil, ahora viene el trabajo duro y complicado, algo que no entendió el Che Guevara. Y hay quien dice, es que en México ni siquiera ha habido revolución. Los que llegaron al poder eran los mismos hacendados, ricos, que se mataron también entre ellos. Pero en México no ha habido una revolución como tal, no, nunca, ¿eh? Pues qué lástima que sea esa tu opinión, porque tiene vigencia, tiene cambios sociales importantísimos, tiene sus héroes. Cuidado. Y ciertamente cambió el régimen, digamos, la propiedad en el campo, pues cambió totalmente. Se establece el reparto agrario, altera totalmente lo que era el latifundio. El latifundio era más improductivo todavía que el actual sistema ejidal.
que llegó a ser tan productivo en tiempo de Díaz Ordaz, exportábamos alimentos básicos. Y también hubo cambios importantes en educación, en salud, en seguridad social. Sí hubo cambios importantes, que llegó un momento, como yo lo percibo, que se ha detenido ese esfuerzo cotidiano que se hacía por mejorar y aumentar todos esos servicios. Sí, como que estamos en una situación difícil en el crecimiento de ese ámbito de nuestra sociedad, pero sí hubo cambios radicales después de la revolución en muchos sentidos. Importantísimos. Fue un México diferente. Sin embargo, antes de la revolución y después de la revolución, México es de la oligarquía. Son los oligarcas los que mandan, México es de ellos. Y eso no es un cambio. La definición de revolución es un cambio. Aquí no se dio el cambio. Calles lo hizo. Calles institucionalizó los cambios y fueron logros muy importantes. Sí, sin duda. Si hubiéramos seguido en la misma inercia de la época porfiriana, quizás las cosas hubieran cambiado en un sector muy reducido. Es que después el problema fue, todos querían, quítate tú. Para ponerme yo. No, lo quitaban, cállate. Todos se fueron matando uno tras otro. Uno puso al otro y lo mataban. Hay una frase que yo odio que dice, por fin me hizo justicia la revolución. Sí, nada más que esa justicia la revolución se fue limitando a ese grupo reducido que se hicieron justicia, pero ellos solitos.